Hoy vamos a darle una vuelta a dos artículos que cubren momentos clave en Hexatlón México. Momentos muy recientes, además. Sí. Por un lado, la rivalidad que arde entre Humberto Noriega y Alexis. Uf, sí. Y por otro, el impacto casi un terremoto estratégico del regreso de Ever Gallegos al equipo rojo. Que cambió todo el juego. Totalmente. Empecemos con el primer punto de mejora, que es el ángulo de la narrativa. Ok. Fíjate que ambos textos usan el miedo como idea central. Y a ver, es un gancho que funciona, ¿no? Claro, es muy efectivo. Pero siento que simplifica demasiado las dinámicas, que son mucho más complejas. O sea, para los que seguimos el programa a fondo. Se queda corto. Se queda corto. Un titular dice que Humberto no le tiene miedo a Alexis. El otro pregunta, directo, ¿Ernesto Cázares tiene miedo? Es un enfoque muy de crónica deportiva, muy emocional. Exacto. Se queda en la superficie. Es que es un punto muy bueno. El miedo es un gancho fácil, primario. Pero, al ponerlo como el eje de todo, se pierde una capa de análisis que es mucho más rica. La estrategia. La estrategia. Se reporta un sentimiento, pero no se analiza el juego mental que hay detrás. La verdadera historia no es si alguien tiene miedo, No. sino por qué están hablando de miedo justo ahora. Es una táctica en sí misma. Totalmente. Pero, a ver, seamos un poco el abogado del diablo. Venga, El miedo vende. Es un gancho que cualquier lector, sea casual o experto, entiende al momento. Si te pones muy táctico, muy denso, no te arriesgas a perder a la gente que solo quiere el drama. esa es la pregunta del millón, ¿no? Y yo creo que la respuesta es que profundidad no tiene por qué significar aridez. Ok. Un análisis estratégico, bien contado, puede ser incluso más dramático que solo hablar de emociones. No se trata de poner estadísticas frías, Claro. se trata de revelar el ajedrez que están jugando, de traducir esas tácticas en una historia de ingenio, de astucia. Me gusta. Me convence. A ver, vamos a aterrizarlo. Con lo que tenemos, ¿cómo se vería ese cambio en la práctica? Empecemos con Humberto y Alexis. Perfecto. En lugar de quedarnos en el titular de "no le tengo miedo", la verdadera joya está en una frase de Humberto que es mucho más específica. ¿Cuál? Cuando dice de Alexis, ni siquiera sabe hablar. Cuando quiere tirar, se traba. Uf, esa línea es brutal. Y muy, muy específica. No es un insulto al aire. Para nada. Es un ataque directo a una fase de la competencia, el tiro. Exacto. Claro. Hay datos de otras carreras donde se haya puesto nervioso o haya fallado tiros clave bajo presión verbal. Se podrían citar ejemplos concretos. Como vimos en la semana 3 contra tal o cual cuando la presión subió. Justo. Y de repente el artículo pasa de ser un reporte de declaraciones a ser una investigación táctica. Te conviertes en una especie de analista deportivo que desmenuza la jugada. Exactamente. Le das al lector herramientas para ver la siguiente carrera de otra forma. Ya no ves solo un tiro. Ve una batalla psicológica en tiempo real. Precisamente, la narrativa cambia de Humberto está molesto a Humberto está ejecutando una estrategia para explotar una posible debilidad mental de Alexis. Es mucho más interesante. Muchísimo más entendido. Ahora, llevemos esa misma lógica al segundo artículo, el de Ernesto, y la llegada de Heber. Vale. Ahí la interpretación es que Ernesto siente temor. ¿Cómo se reenfocaría eso? Porque, a ver, la llegada de Heber sí que debió causar una preocupación enorme en el equipo azul. Claro que sí, pero la palabra temor lo reduce a una emoción, casi a una debilidad de Ernesto. Como si fuera algo personal. Exacto. Un enfoque estratégico lo presentaría como la validación lúcida de un veterano. Ernesto no tiene miedo. Ernesto reconoce que el tablero de ajedrez acaba de cambiar por completo. Me gusta. Su frase clave, que debería ser la tesis del artículo, es: los rojos no tenían a nadie rápido. Ahí está. No es una confesión de miedo, es un hecho táctico. Estaba señalando la mayor debilidad de su rival. Y por lo tanto la mayor fortaleza de su propio equipo hasta ese momento. Claro. Y la oportunidad es cuantificarlo. En lugar de solo decir, los azules tenían ventaja de velocidad. Ponle números. Ponle números. Por ejemplo, en las últimas 4 semanas, los azules ganaron el 70% de los circuitos de sprint. Esa ventaja táctica, que les daba segundo y medio antes de llegar al tiro, se acaba de evaporar con la llegada de Thunder. ¡Wow! Ponerle datos lo hace irrefutable.
mucho más potente. Y te abre la puerta a analizar las consecuencias en cadena. Claro, porque la llegada de Heber no solo afecta a quien corre contra él, Para nada. obliga a los azules a repensar todos sus emparejamientos. ¿A quién pones contra Heber? ¿Mueves a tu mejor tirador para compensar la velocidad? Exacto. La discusión pasa de los sentimientos de Ernesto a los dilemas tácticos del equipo azul. Cambian su estrategia, fuerzan circuitos de resistencia para mitigar el impacto de Heber. El artículo podría especular sobre eso. Claro, se vuelve un análisis que mira el futuro de la competencia, no solo un reporte de una reacción. Entiendo, el foco se mueve de la emoción del momento al ajedrez a largo plazo. Justo. Y, hablando de conectar causas y consecuencias, eso me lleva a algo que me hizo ruido de la estructura de estos dos artículos, Te sigo, ¿qué cosa? que se publicaron con un día de diferencia, cubren dos eventos que están, totalmente ligados, Íntimamente ligados. pero funcionan como piezas aisladas. No se mencionan entre sí. Dejan que el lector conecte los puntos. Y ahí, justo ahí, diste en el clavo. Esa es la segunda gran oportunidad. ¿Verdad? Tratar esto como historias separadas es como describir las piezas de un motor sin explicar cómo encajan. El poder real de la historia no está en los eventos individuales. Sino en cómo se cruzan. Exacto, en su intersección. La pregunta que debería guiar la cobertura es, ¿cómo afecta la llegada de una bestia de la velocidad como Heber a la dinámica que ya existía entre Humberto y Alexis? De acuerdo. Pero, en la práctica, ¿cómo unes esa narrativa sin que se sienta forzado o muy especulativo? Bueno, se abren varias posibilidades, y todas son muy atractivas. A ver, El primer ángulo, el más directo, es que la llegada de Heber envalentona a Humberto, lo libera. le da un colchón. De repente, ya no es él contra el mundo. Exacto. Ya no carga con toda la presión de ser el pilar de los rojos. Si él falla contra Alexis, hay otro peso pesado que puede compensar. Tiene respaldo. Y eso se puede argumentar muy bien. Antes de Heber, una derrota de Humberto contra Alexis era un golpe casi mortal para los rojos. Sí, Ahora es un punto que se puede recuperar. Y esa red de seguridad le permite a Humberto ser más audaz, más arriesgado, tanto en la pista como con el micrófono. justo. Podría ser la razón directa de su ataque verbal a Alexis. La narrativa sería: la llegada de Heber no solo fortaleció las piernas del equipo rojo, fortaleció la voz de su líder. Es una conexión de causa y efecto muy clara. Me gusta. Pero, ¿y si lo vemos al revés? ¿Cómo? ¿No podría ser que la llegada de una leyenda como Heber en realidad le pone más presión a Humberto? Absolutamente. Y ese es el segundo ángulo, que es quizás hasta más interesante por lo psicológico. A ver, De repente Humberto tiene que reafirmar su liderazgo. Ya no es el rey indiscutible de la fortaleza. claro, ahora comparte el trono. Comparte el espacio con una leyenda viva de Hexatlón. ¿Quién es el verdadero alfa del equipo ahora? Es una dinámica de poder interna fascinante. Cada carrera contra Alexis Que es el alfa de los azules. se convierte para Humberto en una doble prueba. No solo es ganarle a su rival, es demostrarle a su propio equipo que él sigue siendo el líder. Precisamente. La rivalidad con Alexis se vuelve el escenario donde se libra una posible batalla interna por la jerarquía roja. Eso añade una capa de drama increíble. Ya no es solo azul contra rojo. Es también una subtrama de liderazgo y legado dentro de los rojos. El titular podría ser La doble guerra de Humberto, una contra Alexis, la otra por el trono rojo. Eso es mucho más profundo y me hace pensar en una tercera opción, que es juntarlo todo. El panorama completo. Sí, el macro. ¿Cómo se vería eso? Esa es la tercera vía. El enfoque épico es enmarcar esta semana no como dos noticias, sino como el punto de inflexión de la temporada. Es contar la historia de una tormenta perfecta estratégica. Ok, te escucho. Pinta el cuadro. Se podría plantear así. Durante semanas, el equipo azul construyó su dominio sobre dos pilares: la efectividad casi robótica de su nueva estrella, Alexis, con sus 62% de victorias, Impresionante. y una ventaja en velocidad que asfixiaba a los rojos. Parecían imparables. Pero esta semana, en 48 horas, los rojos lanzaron una contraofensiva en ambos frentes.
Primero, su líder Humberto lanzó un ataque psicológico al corazón del juego de Alexis, y casi al mismo tiempo anularon la ventaja de velocidad azul con el arma definitiva, el regreso de Heber Gallegos. ¡Wow! Contado así, es que transforma 2 notas informativas en un capítulo de una saga. Exacto. Le da al lector un marco completo para entender no solo lo que pasó, sino por qué es tan importante para todo lo que viene. Deja de ser noticia y se convierte en historia. Y ese es el objetivo, ¿no? Darle al lector una perspectiva más elevada, un relato que le haga sentir que entiende el juego a otro nivel. Muy bien. En resumen, si destilamos la conversación de hoy, los puntos clave serían 2. Adelante. Primero, la oportunidad de llevar la narrativa más allá del gancho fácil del miedo, para ofrecer un análisis estratégico más profundo. O sea, decodificar las tácticas detrás de las palabras. Y segundo, la importancia crítica de conectar eventos que parecen aislados. En lugar de presentarlos como noticias separadas, hay que tejerlos en un relato único, que revele el panorama general. Mostrando cómo una pieza mueve todo el tablero. Exactamente. Y las sugerencias para llevarlo a la práctica son muy concretas. Para la dinámica Humberto-Alexis, es analizar sus declaraciones como movimientos tácticos calculados. Buscando evidencia en el historial para respaldarlo, ¿sí? Y para el impacto de Heber, Es enmarcar su llegada como una respuesta estratégica que reconfigura todo el equilibrio de poder, no solo entre equipos, sino también explorando las nuevas dinámicas de liderazgo que crea dentro de la Fortaleza Roja. queda claro que hay muchísimo potencial para llevar esta cobertura a otro nivel, hacerla más analítica, más profunda y al final más narrativa. Sin duda. Te invitamos a aplicar estas ideas y si te animas a compartir de nuevo tu trabajo con nosotros para una futura exploración.